Bien, vamos a avanzar con otro tema para analizar una de las aristas también de la guerra que se vive en Ucrania y fundamentalmente de las sanciones que han aplicado países de Europa y de Estados Unidos y muchas empresas que se han ido sumando también a este boicot económico y financiero contra el país que ha invadido Ucrania. Los invito a que conversemos a continuación junto al profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agostín. Gracias por estar con nosotros, profesor. Muchas gracias a ustedes. Profesor, bueno, hemos visto una serie de medidas que van por líneas distintas en el ámbito financiero, con la marginación de parte de los bancos rusos del sistema SWIFT, también con el congelamiento de cuentas, entre otras. Pero me gustaría que nos enfocáramos en cuál podría ser, a su juicio, el efecto que se genera con el aislamiento que empieza a vivir Rusia cuando distintas empresas, y en rubros muy distintos también, toman distancia precisamente de la economía rusa. Bueno, empiezan a aislar a Rusia de los mercados internacionales, tanto en bienes como en finanzas, en servicios financieros. Estamos viendo que Rusia está siendo abandonada prácticamente por el mundo. Ahora, eso tiene algunos impactos importantes incluso sobre aquellas naciones cuyas empresas y gobiernos han aplicado sanciones. O sea, no es gratis aplicar esas sanciones porque ya lo estamos viendo en los mercados energéticos, en alimentos. Ahora, el caso de los alimentos es más bien por el hecho de que Ucrania es un gran productor de cereales. Claro. Entonces, sacar esa producción del mercado, en este momento Ucrania no está exportando nada. Entonces, es un golpe muy fuerte para el precio del trigo y se traslada al precio del pan, etcétera, ¿no? El precio del maíz también está subiendo y esto tiene efectos muy dramáticos sobre países en todo el mundo. Sí. Ahora, profesor, cuando vemos que grandes empresas, fundamentalmente en el rubro energético, por ejemplo, están marginándose del mercado ruso, ya sea por la vía de inversiones que han sido canceladas o bien por el término de algunas compras y adquisiciones, ¿eso logra tener un efecto concreto? ¿Y en qué plazos también se pueden ver los efectos más complejos, más importantes para la economía rusa? Bueno, si los medios de pago empiezan a congelarse, por ejemplo, la exclusión del SWIFT, del sistema SWIFT, de muchos bancos rusos, no de todos, porque si fuera de todos se terminaría la guerra hoy día. Pero muchos bancos no pueden, han sido sacados del sistema SWIFT, y esto implica que muchas empresas rusas que no pueden transar en este momento. O sea, no pueden vender nada porque no pueden recibir pago. Entonces esto es un efecto bastante grande sobre la economía y lo estamos viendo en una depreciación del 30 a 40% en el rublo, perdón, sí. Y también en una caída brutal en los precios accionarios en plazas distintas a Moscú, porque la bolsa rusa está cerrada, pero muchas de las acciones de las empresas más grandes se transan en Londres, y esas acciones han caído prácticamente más del 90%. Algunas se transan a 1 centavo por dólar hoy día. Ajá. Manuel, por acción, perdón. Ahora, ¿esto podría significar, por ejemplo, una caída fuerte del crecimiento económico de Rusia este año? Bueno, Rusia va a tener una contracción brutal en su tasa de crecimiento. No cabe la menor duda. No va a ser una caída en la tasa de crecimiento, va a ser una caída en el producto. Yo diría que Rusia va a estar en depresión este año por las sanciones que le han aplicado prácticamente todos los países los países democráticos. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, toda Europa, sin exclusiones, Japón, ¿no es cierto? Es brutal lo que le va a pasar a Rusia, va a ser un castigo muy duro para él. Sí, y no solo, o sea, digamos, en términos agregados, por supuesto, a nivel macro, pero a nivel ciudadano esto se va a notar entonces también, ¿no? Por supuesto, va a haber alza de precios, va a haber contracción de los ingresos reales de los ciudadanos,
es terrible, yo lo siento mucho por ellos, pero tienen que sacar al líder que tienen. Si no lo sacan, ellos van a tener la culpa. O sea, digamos, pobre gente, porque también están bajo una dictadura férrea, Sí, como claro. no se había visto ni siquiera en la Unión Soviética. O sea, Putin es un dictador más sanguinario. No sé si lo compararía con Stalin, pero después de Stalin, ¿no es cierto?, más sanguinario que cualquiera de los que vinieron después de Stalin. Sí. Entonces, Rusia está viviendo una situación dramáticamente desmedrada. Ahora, no sé quién puede sacarlo del poder si está él apoyado por las Fuerzas Armadas. Tendría que haber una revuelta dentro de las Fuerzas Armadas para que saliera. Profesor, ahora hay algunos cuestionamientos y han surgido a nivel internacional también cuestionamientos respecto a cuál sea la efectividad de estas sanciones, pensando en que, por ejemplo, algunos de los anuncios pueden ser quizás más bien simbólicos. Por ejemplo, Netflix tiene 1 millón de usuarios en Rusia, de más de 200 millones de usuarios que tiene a nivel mundial. Por lo tanto, el efecto que pueda tener eso, su retirada de Rusia, o el efecto que pueda tener el cierre de las tiendas de Adidas, por ejemplo, dentro de Rusia, puede ser más simbólico que directamente efectivo. Pero detrás de ese simbolismo también hay un efecto de aislación de la economía rusa. ¿Usted cree que eso puede perdurar en el tiempo? No, es más que simbólico, es más que simbólico. Usted tiene que agregar todas las acciones. Una acción en sí puede no tener impacto muy fuerte, pero si usted empieza a pensar que se retira Apple, que se retira, ¿cómo se llama?, Amazon, que se retiran todas. No queda una en Rusia. Entonces, en ese caso ya deja de ser simbólico. Sí. O sea, es un golpe muy fuerte para la gente, es un aislamiento cultural. Imagínense, los equipos de fútbol no pueden jugar en la Copa Europea, no van a poder ir a un mundial, no van a poder recibir visitas de nadie va a querer ir ahí. O sea, este es un golpe muy fuerte, psicológico y real sobre el nivel de vida de los ciudadanos rusos. Sí. Y hay solo una persona que es culpable aquí, que es el señor Putin. Profesor, no hay ningún otro. Nos quedan 30 segundos, pero quisiéramos dejar ese espacio para ver cuál es el impacto que cree usted puede tener el embargo que ha establecido el gobierno norteamericano sobre el petróleo ruso. Bueno, eso yo diría que es más simbólico porque solo un 10% del petróleo ruso va a Estados Unidos. Y China ya ordenó a sus empresas, vayan y cómprenle a los rusos. Entonces va a ser más simbólico lo del petróleo. Ahora, no sería simbólico si Alemania, si Europa, Japón, etcétera, hicieran lo propio. Ahí ya se transforma en un problema muy grande. Mucho más dependiente en todo caso de Europa de los combustibles podrían subir mucho más también, ¿no? Sí, claro, mucho más dependiente, eso sí, Europa entero de los hidrocarburos rusos, lo que le haría también quizás más costosa esa sanción. Profesor Agostín, gracias por conversar con nosotros aquí en CNN. Muchas gracias a ustedes, pues. Bien, de esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos, sigan en la sintonía, vienen más informaciones. Hasta mañana. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se vea, está bajo control. La caspa es comúnmente producida por un hongo adherido a la piel de la cabeza, el Pityrosporum ovale. Si la caspa se va y vuelve a